Vale, perfecto. Pues como he comentado, buenos días a toda la gente que estáis aquí y los que estáis en casa, que veis la grabación en diferido. Igualmente, bueno, buenos días, tardes, noches, lo que sea en el momento que lo reviséis. Em, lo que vamos a hacer ahora es acabar el temario del curso, que es el tema 10. Resolución de actividad número 3, que es una pequeña cosa que quiero comentaros. Y finalmente volveremos a hacer, intentaremos hacerlo completo, todo el supuesto de examen de Gretel. Porque en el foro me habéis comentado que queréis que lo haga un poco más despacio. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es de nuevo resolver lo que hicimos la semana pasada, pero con un poco más de lentitud y explicándoos más o menos lo que se os pide cada pregunta. Aunque esto es importante que lo que voy a contar ahora. Lo importante es lo que comenté en el foro, que, que no que aprendáis a hacer una respuesta genérica o específica, sino que seáis capaces de interpretar correctamente lo que se hace en cada uno de los apartados del curso. O sea, cuando hablamos de explicación de los coeficientes, entender qué es un coeficiente, qué es una beta y qué explica la beta. También es importante que sepáis entender los contrastes de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Y cómo se puede realizar el análisis para poder saber si podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esto es lo importante, que quede claro que los conocimientos han calado y los tenéis, más que lo típico de si aumenta en una unidad tal, la variable tal aumenta en tantas unidades. Respuestas genéricas es justamente lo peor que podéis hacer en esta asignatura. Porque respuestas genéricas indica que habéis aprendido la respuesta genérica, pero que no sabéis adaptarla al caso específico del análisis que se realice en el examen. Así que, por favor, lo que se os va a pedir es que, más que aprender una respuesta genérica, entendáis qué se hace con cada uno de los pasos. Por ejemplo, cuando hagamos hoy el test de autocorrelación, lo importante será que entendáis cómo funciona, qué es el problema de autocorrelación, cuándo surge, cuál es el modelo, bueno, el contraste de hipótesis que se realizará para comprobar si hay problema de autocorrelación o no, cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa y qué respuesta debemos dar y por qué, dependiendo del valor que nos dé el p-valor del contraste que realizaremos para ello. Lo mismo para todos los demás apartados. ¿Que preferís explicarlo de una manera que vosotros es más intuitiva? Ningún problema. Es justamente lo que queremos, que vosotros seáis capaces de poder responder las preguntas de manera adecuada. Más que digáis, si pasa A, pasa B. No, si pasa A, pasa B, esto me sirve para hablar de tomates, del tiempo o de lo que esté pasando en la geopolítica del sitio concreto. ¿De acuerdo? Aquí lo que queremos es, vale, si la variable trabajadores aumenta en una unidad, que en este caso es un trabajador o 100 trabajadores, dependiendo de cómo esté medido, las ventas de la empresa o los ingresos de la empresa van a variar en tantos millones de euros, centenares de euros o lo que sea. Esto es lo importante. O en hipótesis de significatividad individual. El hipótesis de significatividad individual es una hipótesis que nos indica si la variable independiente es significativa o no. Es decir, si es capaz de explicar parte de la variabilidad de la variable dependiente o no. Y para realizarlo se realiza a través de un contraste de hipótesis que es hipótesis nula, beta tal igual a cero. Hipótesis alternativa, beta tal diferente de cero. Se realiza el estadístico contraste y vemos con el p-valor, que como el p-valor es más pequeño que 0,05, implica que la variable es significativa al 5%. Esto es lo que queremos, más que hagáis respuestas genéricas. Aquí es importante, ¿de acuerdo? Vale, con lo cual, no os aprendéis una respuesta única, sino entended qué hacemos. Si entendéis lo que hacemos y luego lo explicáis de una manera diferente a lo que sería más, entre comillas, estándar, es perfecto. Pero si no lo entendéis y lo que hacéis es una respuesta más estándar, pero que no la estáis demostrando que la estáis adaptando al modelo concreto que estamos analizando, la corrección va a ser totalmente, bueno, no va a ser correcta, va a haber penalización, ¿de acuerdo? Incluso si en el fondo, si habláis, por ejemplo, de típico ejemplo, ¿eh? De unidades y unidades, sin ya ni especificar lo que es, la penalización puede ser más grande. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito, y pero quiero que también quede claro para la gente que veáis la clase en diferido. Lo que es necesario en las respuestas es que quede claro que se ha entendido la asignatura. No hay una respuesta genérica. Hay respuestas adaptadas a cada uno de los modelos.
que, que es importante indicar en las respuestas, por ejemplo, si os pido un contraste del que sea, vais a tener que poner en la respuesta del examen, el contraste es, por ejemplo, el significativo individual, beta 3 igual a 0, hipótesis nula, beta 3 igual a 0, no significativa. Hipótesis alternativa, beta 3 diferente de 0, significativa. Esto no haría falta, pero podéis ponerlo si queréis. Y eso sí que es necesario. Esto va a ser necesario. Pero la respuesta que hagáis posteriormente puede ser adaptada a vuestra forma de explicaros. Es decirles, como la p-valor es más pequeño que tal valor, es significativa al 5%. Rechazamos la hipótesis nula. Esto sería más o menos la idea, pero que podéis decir vosotros como queráis. Como el p-valor es más pequeño que tal, rechazamos la hipótesis nula, entonces la variable es significativa, o pues, como el p-valor es más pequeño que tal, rechazamos la hipótesis nula a tal nivel de significatividad. Eso quiere decir que la variable independiente explica parcialmente la dependiente, como que vosotros esperáis. Aquí lo que yo voy a corregir es, el alumno entiende la asignatura, esta respuesta me permite a mí saber que el alumno entiende la asignatura o está haciendo modo robot. Si la respuesta es la primera, perfecto. Si la respuesta es la segunda, puede haber penalización. Con lo cual, olvidaros de respuestas genéricas y centraros más en respuestas adaptadas al enunciado, respuestas adaptadas a lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, un último comentario. Respecto a la explicación del examen, cuando hablé de escribir en el Word, quería decir, y perdón por el lío que puede haber habido, lo que quería comentar era la respuesta en el cuadro de respuesta online que tendréis, que sería como si fuera un Word, pero no es un Word, es un cuadro online donde ponéis la respuesta. Como comenté en el foro, pero quiero dejarlo también claro aquí, y también lo comentaré en la última clase de todas. Todos los archivos adjuntos que queréis adjuntar se juntarán. Podéis capturar imágenes y ponerlas en el Excel, ningún problema. Con lo cual podéis adjuntar las imágenes que necesitéis, ya sea de Excel o de Gretel, en el mismo Gretel. O también podéis adjuntar, o también otra opción que hay para la captura de pantalla, como no se puede poner directamente en el cuadro de respuesta, es indicar en el cuadro de respuesta, la captura de imagen se encuentra en el archivo adjunto, tal. Si le podéis poner nombre, mejor. Es decir, la captura de pantalla del resultado del contraste de hipótesis o del contraste de hipótesis de autocorrelación o no se encuentra en la captura en el archivo adjunto llamado contraste de autocorrelación. ¿De acuerdo? Si le podéis poner nombre. Si no le podéis poner nombre, pues indicarme en el cuadro de respuesta la salida de Gretel, donde vemos el contraste de hipótesis de Dubin y Watson para la autocorrelación, se encuentra en un archivo adjunto. ¿Vale? Vale, en principio creo que es para toda la gente, lo hagan online o lo hagan presencial. Porque aunque lo que es presencial, tendréis el acceso al documento de examen, que será un documento de examen, en el cual tendréis la pantallita del cuadro online donde ponen las respuestas. En esta pantalla no se puede juntar imagen. Al no poder juntarse imagen en esta pantalla, todas las imágenes que debéis adjuntar se adjuntarán como archivos adjuntos que irán al final del examen o otra opción es la captura de pantalla, ponerla en el Excel. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual, las dos opciones para mí son válidas. Podéis poner las capturas de pantalla en un archivo adjunto, que yo ya miraré cada uno de los exámenes, será más complicado de corregir, pero es la opción que hay. O otra opción es que digáis, no, no, todos los archivos adjuntos, que todas las capturas de pantalla las pongo en el Excel que uso para resolver la pregunta de Excel. Ningún problema. Lo que me importa a mí simplemente es que me indiquéis en la respuesta, en el cuadradito de respuesta, cuando hagáis la respuesta relativa a la pregunta de, no sé, explícame indícame si qué variables son significativas o no y lo haces a través de la captura de pantalla, que me indiquéis en la respuesta, eh, se adjunta captura de pantalla, en archivo adjunto o en Excel. Así yo por lo menos puedo saber que esa respuesta está en una captura de pantalla y poder en ese mismo momento ir a buscar la captura de pantalla. Lo que no, lo que va a ser más complicado, y por eso os lo pido que de esa manera, es que respondáis la pregunta basándoos en la captura de pantalla
pero no me indiquéis la captura que habéis os basáis en Gretel y no me indiquéis la respuesta que os estáis basando en la captura de pantalla. Porque yo veo una respuesta que no estará basada en ningún número que aparecerá, o números que aparecerán en el recuadro, pero que no están basados en una captura de pantalla, y yo no sabré si ese número, a priori, viene de la captura de pantalla, viene de la resolución del modelo en Gretel o lo habéis puesto vosotros por poner. Así que, por favor, sí que os pido que cuando baséis vuestras respuestas en una captura de pantalla de Gretel, me indiquéis en mi respuesta que esta respuesta, al inicio o al final, me da igual, porque yo me leeré toda la respuesta. Esta respuesta se basa en la captura de pantalla de Gretel que adjunto en el Excel. No estoy seguro no estoy seguro en el tema del presencial, ¿de acuerdo? En el tema presencial lo tengo que volver a consultar, pero yo creo que también será con ordenador, porque llevas el ordenador. En ese sentido, volveré a consultar esta duda porque es que lo del examen ha sido un poco confuso, sobre todo para mí, que es mi primer año aquí en la UNIR. Y creo que además es justamente este curso habéis cambiado el modelo de papel a modelo de online. Con lo cual, Elena, en ese sentido, esta duda justamente es la que he comentado y estoy esperando respuesta. ¿Qué pasa con la gente que hagáis el examen presencial? Si tendréis el papel o tendréis que hacer el examen directamente en formato online. Si es en papel, mm, claro, si es en formato papel no puedes adjuntar capturas de pantalla. Por lo cual, dejadme que yo reciba la última confirmación de esta última duda que aún no recibo de respuesta y os lo confirmaré la última sesión de todas, que además es la sesión de repaso. Que aquí ya haré una sesión además en la cual no solo repasaremos las dudas que tengáis, sino que yo también aprovecharé para haceros comentarios, los últimos comentarios sobre el examen para que tengamos la información lo más actualizada posible. Porque, repito, entre que es mi primer año aquí en la UNIR, ha habido un cambio de sistema de realización de exámenes que antes se hacía en Word, ahora se realiza en el cuadro online. Y también os diferencia. mm, ya, todo también, Elena. Si tú, pues imagínate yo que tú por lo menos llevas en la UNIR un tiempo, yo ni eso. Yo es mi primer año y semestre en la UNIR. No os preocupéis, mi idea es que el próximo viernes, que es cuando tenemos la última sesión de todas, yo ya pueda perfilar todas las dudas que tengamos sobre el examen, ¿de acuerdo? Y si quedara alguna, pues me la apuntaría para luego responderla vía foro, ¿de acuerdo? Pero en principio, esta es la idea. Para la gente que, es que es esto, para la gente que hace el examen online, seguro que va a tener que hacer esto que he comentado, que es lo que yo dije respuesta en Word, quiere decir respuesta en el cuadrito online, y las capturas de pantalla van o en Excel o en archivo adjunto que va al final del examen. Pero que lo que pido es que me lo aviséis. Para lo del papel, tengo que consultarlo, porque claro que porque a mí me extraña bastante que sea un examen en papel para los que estéis presenciales, porque o sea, no podéis incluir captura de pantalla. Otra posibilidad es es que las capturas de pantallas las adjuntéis o de manera online a través del ordenador y que complementen vuestra respuesta en papel. Pero esto me parece, si ya es poco caótico la opción online de respuesta y luego un adjunto que está perdido por allá, papel y un adjunto perdido, saber por dónde, sin vínculo online, pero déjame consultarlo porque esta respuesta, como te he comentado, aún no estoy esperando que me la comenten. Las otras sí que ya me las han comentado, porque es lo que respondí en el foro en relación a adjuntos en Excel o en archivo adjunto después del examen. Y ahora falta que me comenten la parte del presencial. ¿Qué te he dicho? Lo más seguro es que el próximo viernes ya os solucione todas las dudas que os puedan quedar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir ahora con el último tema del curso, el tema 10, que es el tema de autocorrelación. Eh, ¿Qué haremos en este tema? Bueno, si os acordáis, hace una semana vimos el tema de heterocedasticidad, que lo que vimos era qué pasaba si uno de los supuestos del modelo, que es que había homocedasticidad, que había ausencia de heterocedasticidad, no se cumplía. Vimos que esto implicaba que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios dejaba de ser el más eficiente, porque los errores, la matriz de covarianzas y la varianza se veían afectadas, haciendo que esta fuera mayor de lo que debería ser, y esto provocaba que el error estándar fuera también mayor mayor al que debería ser, implicando que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios dejaban de ser los más eficientes, con diferentes problemas.
Entre ellos que vimos, por ejemplo, variables que eran significativas pasan a ser no significativas porque el error estándar aumenta, haciendo que el valor que pueda ser significativo dejara de serlo. Pase del 5 al 10 o del 10 a no significativo. Vimos qué método utilizábamos para detectar la heterocedasticidad, perdón, ¿vale? Y finalmente vimos cómo resolver el problema de la heterocedasticidad en Gretel. Vale, pues entonces, ¿qué haremos en este tema 10? Pues lo mismo, absolutamente lo mismo. Primero de todo, explicaremos qué es la autocorrelación. Primero introducción y objetivos, como siempre, pero explicaremos qué es la autocorrelación. ¿Cuándo aparece autocorrelación? ¿Cuál es la problemática asociada a la autocorrelación? Después, veremos qué pasa sobre el estimador de mínimos o cuadrados ordinarios cuando el modelo presenta problemas de autocorrelación, que veremos como otra vez igual que antes, que lo mismo que pasó hace una semana. Los estimadores dejan de ser eficientes. Em, Después, veremos cuál es el contraste que usaremos nosotros, tanto de manera teórica como en Gretel, para encontrar problemas de autocorrelación. Es decir, veremos simplemente qué debemos decirle, bueno, cuál es el modelo teórico para poder saber si el modelo presenta autocorrelación o no. Y el siguiente paso es, vale, y después de la manera práctica veremos cómo le podemos pedir a Gretel, hazme el contraste. Veremos cómo interpretar ese contraste en Gretel, después de explicar la parte teórica. Y finalmente, lo que haremos es, igual que en el caso anterior, cómo podemos hacer un análisis robusto cuando existen problemas de autocorrelación. Que veréis que en Gretel es extremadamente sencillo. Hay más maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Si incluso de manera más avanzada veremos que, bueno, cuando comente correlación, que veremos cuál es el problema. En modelos más avanzados se puede corregir de otra manera, pero en Gretel, para hacerlo de manera más simple, más sencilla, la más básica, es muy sencillo. Bien, vamos allá. Entonces, recordemos, según el teorema de Gauss-Markov, si tenemos un modelo de regresión lineal general en el cual se cumplen esos cinco supuestos: linealidad de los coeficientes, muestra aleatoria, no extensión multicoloralidad, la esperanza de los errores igual a cero, y ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación. En este sentido, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el más eficiente y es el óptimo, porque la varianza de estos estimadores es la más pequeña posible. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en este tema, lo que vamos a hacer es analizar, bueno, en el tema 9 vimos qué pasaba si existía heterocedasticidad. Pues en este tema 10 veremos lo que pasará con estos estimadores si existen problemas de autocorrelación. Vale. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tema? El objetivo del tema es ver simplemente qué es lo que pasa cuando este supuesto deja de cumplirse, cuáles son las técnicas que usaremos para poder detectar el problema, ver cómo afecta este problema a los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y como veremos, ya hago el spoiler, de que estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios dejan de ser los más eficientes, veremos cómo poder hacer nuevas estimaciones que sean más eficientes. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos allá. ¿Qué quiere decir que la ausencia de autocorrelación? La ausencia de autocorrelación implica que la media de la covarianza entre los errores tiende a cero. Es decir, la covarianza del error de una observación con la covarianza del error de otra observación, la esperanza de estos valores es cero. Es decir, que un error no afecta a otro error, por decirlo de una manera más sencilla. Es decir, que el error de una variable, el error que encontramos en la variable, en la observación, perdón, t, y el error que encontramos de la covariancia, perdón, no sé, la covariancia entre el error de la observación t y la covariancia del error de la observación s, o dicho de esta manera, la relación que tienen estos dos errores entre sí, dos observaciones diferentes, su esperanza es cero. Esto sería cuando no hay autocorrelación. Cuando el error que tenemos en una observación no depende del error de otra observación diferente a él. ¿Vale? Explicado de manera simple.
Explicando de manera simple, quiere decir que al hacer la estimación encuentra un valor. Entonces, la parte que nos equivocamos es el error, el error, como hemos visto. Pues que el error que encontramos, que tiene nuestro modelo para la observación 50 no se ve afectado por el error que había en la 49, en la 48, en la 57, en la 63, en la que sea. Esto es ausencia de autocorrelación. Que el error, que el error de una observación no depende de habernos equivocado en una observación diferente a este. ¿De acuerdo? Más o menos, de manera intuitiva. ¿Qué pasa cuando hay autocorrelación? Cuando hay autocorrelación, lo que está pasando es justamente que eh, si cometemos un error si cometemos un error, no que hice un error. Es decir, ya sabéis que las estimaciones tienes el valor real, tienes tu estimación que te da un valor cercano, pero puede ser diferente, pues el valor real es 10 y tú estimas 9,8, esta diferencia de 0,2 es el error, ¿vale? Pues entonces, aquí la idea es que este 0,2 no, cuando no hay autocorrelación, no se ve afectado por errores anteriores o errores posteriores, o errores diferentes o errores de otras observaciones. Esto es ausencia de autocorrelación. De otra manera es que si te equivoques, que si el error, la equivocación, lo que tu modelo no explica para una observación es un valor que no depende de lo que pasó anteriormente. Cuando hablamos de autocorrelación, aquí sí que hay un problema diferente, que es autocorrelación quiere decir simple y llanamente que si tú para una observación encuentras que el valor real es 10 y que tu predicción es 9,8, el error es 0,2, ¿vale? Pero diremos que hay autocorrelación cuando este como 0,2 se ve afectado por errores anteriores. Por ejemplo, y ahora lo tendremos fácilmente, hablaremos de autocorrelación en modelos de series temporales, ¿vale? Imaginaros que vosotros queréis explicar la evolución del PIB de un país específico. Y claro, para el año 2023 encontráis un PIB estimado diferente del real. Lo que no explica estos modelos se va al término de error. Pasamos al 2024. Como vuestro modelo está basando en 2023, 2022, 2021, 2020 en años, es muy probable que, si, os- que el error que tengáis en un año, el 2024, por ejemplo, en el 2024, pues el valor es 200, si vosotros decís que es 199, este error de uno sea también debido a que os habéis equivocado entre comillas, porque no se quiere decir equivocado, pues se olvide que nuestro modelo no explica el 100% de la variable dependiente. Entonces, el error, el término de error, el valor del error en el 2024 va a poder afectar al valor del error en el 2025, porque la variable porque el PIB depende de lo que pasó en años anteriores. Entonces, el término de error es decir, claro, a ver, seamos realistas, el PIB de un país es un valor concreto, pero va a estar mínimamente relacionado con lo que pasó en años anteriores, con lo cual el PIB que tengamos ahora en España en 2026, pues va a ser mayor o menor que en 2025, pero va a estar más o menos comillas, cercano, va a estar relacionado, no va a ser una cosa que no dependa de lo que pasó el año pasado. Pues en estos casos en lo que el cual el valor de la variable dependiente puede ser que se vea afectado por lo que pasó en años anteriores, en estos casos, series temporales, es también bastante probable que que hagamos nosotros en el año 2025, o bueno, 2024 que puse yo antes, también se vea afectado por la magnitud del error del año anterior, 2023. Y posiblemente el error que hicimos, el valor del término de error de 2023 se ve afectado por el error que se cometió el año anterior, 2022. Y esto es la autocorrelación. ¿De acuerdo? La autocorrelación quiere decir que si hacemos la covariancia entre dos términos de errores diferentes, por ejemplo, el error del 2024 y el error del 2023, que esta covariancia no debería tener ninguna relación, que lo que pasó, que el error que cometió el modelo, entre comillas, en el 2023 no debería afectar al error
del 2024 y la esperanza debería ser cero, para, eh, para el caso que exista autocorrelación, implica que esta relación deja de ser cero. Y el error cometido en el 2024, bueno, 2023, perdón, pueda explicar parcialmente el error cometido en 2024. Y cuando esto ocurre, tenemos un problema de autocorrelación. ¿Vale? Entonces, primera cosa que os tiene que quedar clara. El problema de autocorrelación aparece en series que incluyen variables, series temporales. Es decir, en series transversales, como por ejemplo la actividad que hicimos en la actividad número 3, que eran las ventas en diferentes comunidades autónomas, no puede haber problema de autocorrelación. Porque obviamente, en este sentido, el error que se ocurre en una observación de Canarias no puede explicar el error de otra observación, de otro cliente diferente en Canarias. Pero tampoco explica el error de la observación de un cliente en Cataluña, ni el error de la observación de un cliente en Castilla-La Mancha. ¿De acuerdo? Ni tampoco ni un error de un cliente en Galicia. Con lo cual, en series transversales no tendremos problemas de autocorrelación. ¿Cuándo tendríamos problemas de autocorrelación? Porque tenemos series transversales. Por ejemplo, un mismo cliente en Canarias, año uno, año 2, bueno, mes uno, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10. ¿Por qué razón? Porque tu modelo hace la predicción, bueno, hace la estimación, perdón, a través de las observaciones de la primera observación, segunda observación, todas las observaciones que tengas para estos, por ejemplo, 100 meses. Entonces es probable que, claro, lo que pasó en el mes 100 puede que sea parcialmente explicado por lo que pasó en el mes 99. Entonces, tu error del mes 99 puede ser que explique parcialmente lo que pasó en el error del mes 100. Esto es un problema de autocorrelación. Serie temporal. O también estuviéramos una serie, un panel data, datos de panel. Si tenemos, por ejemplo, un mismo cliente 100 meses para Canarias, otro cliente 100 meses para Cataluña, otro cliente 100 meses para Andalucía, otro cliente 100 meses para Asturias, otro cliente 100 meses para La Rioja, lo que queramos. Aquí, ¿qué tenemos? Pues una serie transversal, diferentes clientes y temporal, muchos periodos, que eso se llama datos de panel. Pues para los datos de panel también puede haber problemas de autocorrelación. Con lo cual, una serie transversal no puede tener problemas de autocorrelación. E incluso ya veremos hoy en Gretel que si queréis hacer el test de autocorrelación para una serie transversal, el mismo Gretel os dirá, no pierdas el tiempo, no se puede hacer. Porque el problema de autocorrelación surge cuando tenemos series que tienen datos temporales. Sean series transversales, sean series de datos de panel. ¿De acuerdo? Correcto, serían observaciones de años, o meses, o días, o semanas. Es decir, si tienes una serie temporal, por ejemplo, un cliente, las compras que te hace un cliente en el día a día, caso extremadamente ridículo, pues tienes un bar y tienes un cliente que te viene cada día, cada día, y cada día te hace diferentes consumiciones, pues esto es una serie temporal, porque tienes el mismo cliente para, por ejemplo, 30 días de un mes. No tiene por qué ser años, pueden ser días. Aquí la idea es que sería una serie que veamos que hay una temporalidad. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, primer mes, segundo mes, tercer mes, primer año, segundo año, tercer año, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay temporalidad, ya sea series temporales o datos de panel, por ejemplo, tú podrías tener dos clientes diferentes que te vienen siempre cada día. Bueno, tienes cliente uno 30 días, cliente 2 30 días. ¿Es una serie que hay datos temporales? Sí. Del día uno al día 30. ¿Y tienes diferentes clientes? Sí. Cliente uno cliente 2. Esto se llama datos de panel. Entonces, para este tipo de bases de datos, series temporales o series con datos de panel, entonces puede existir problemas de autocorrelación. Cuando tú tienes series transversales, 100 clientes de tu bar el día 15 del mes que sea, como solo hay un día, pero tienes muchos clientes, en series transversales, al solo haber un único día o un único valor temporal, no podemos encontrar problemas de autocorrelación y en este caso, como veremos en Gretel, será imposible
hacer el análisis que tenemos que hacer para la autocorrelación. Entonces, lo que me interesa que os quede claro. Los problemas de autocorrelación surgen únicamente cuando tenemos unas series en las que hay datos temporales. Si tenemos una serie transversal, si en el examen hay una serie transversal, no os podemos pedir que analicéis la autocorrelación. O si os lo pedimos, es para que vosotros digáis, como tenemos una serie transversal, no existen problemas de autocorrelación, con lo cual no podemos hacer el contraste de autocorrelación porque no hay correlación. Porque, por definición, tenemos ausencia de autocorrelación. Esta será la idea, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema va a ser que la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque ya sabéis que la varianza de los estimadores, ¿cómo la calculábamos? A través de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que queremos que pase? Pues que esta matriz de varianzas y covarianzas entre los errores de diferentes observaciones sea cero. Esto es lo que pasa cuando hay ausencia de autocorrelación. Que la covariancia entre el error de la observación 50 y el error de la observación 51 va a ser de media cero. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasará ahora? Pues que esta matriz de varianzas y covarianzas de los errores, en vez de tener este cero para los errores entre el error 50 y el error 51, lo que va a pasar es que ahora la covarianza entre el error del año 24 y el error del año 23, su esperanza va a ser diferente de cero. Entonces, este valor va a ser diferente de cero, provocando que esta matriz de varianzas y covarianzas sea diferente a la óptima, provocando, provocando que cuando calcule los estimadores de menos cuadrados ordinarios, este estimador lineal deje de ser insesgado. ¿De acuerdo? Es decir, ya igual, mismo problema que con la heteroscedasticidad. El estimador de menos cuadrados ordinarios ya no va a ser el más eficiente porque va a tener los problemas de que no va a ser insesgado y en este caso, la varianza de este estimador no va a ser la más pequeña posible, haciendo que este estimador sea insesgado. ¿De acuerdo? Vale. Con lo cual, como podéis ver, es el mismo problema que teníamos con la heteroscedasticidad. La existencia de heteroscedasticidad hacía que los estimadores de menos cuadrados ordinarios dejaran de ser el más eficiente, porque ya no eran sesgados. Eso implicaba que la varianza del término, perdón, la varianza del coeficiente no sea la más pequeña posible. ¿De acuerdo? Y esto es un problema por las mismas razones que vimos en el tema 9. Estimador no insesgado, o sea, el estimador sesgado, y entonces que las varianzas sean más altas implica que los errores estándar sean más altos, provocando a su vez que cuando hagamos el contraste de hipótesis de significatividad individual, variables significativas dejen de ser significativas. O variables significativas al 5% pasan a ser los errores al 10% porque el error estándar se ha aumentado, provocando que al mismo tiempo los intervalos de confianza sean más grandes y que antes que el cero no se cogía, cuando hacemos un intervalo de confianza, por ejemplo, al 95%, ahora con errores estándar más grandes, el intervalo de confianza al 95%, por ejemplo, podría incorporar el cero, provocando que digamos que esta variable no es significativa al 5%. Vale. Entonces, ahora que hemos visto las consecuencias sobre el estimador, ¿cómo haremos el contraste de autocorrelación? Pues el contraste de autocorrelación se hará a través del contraste de Durbin y Watson. Este contraste de Durbin y Watson lo que nos permitirá es analizar si el error sigue una especificación de una autocorrelación de grado 1. ¿Qué quiere decir autocorrelación de grado 1? Pues que el error del año 24 viene explicado parcialmente por el error del año 2023. Eso quiere decir autocorrelación de grado 1, de orden 1, perdón. ¿Podemos encontrar autocorrelaciones de órdenes superiores? Sí, pero en este curso no vamos a hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir que si hay qué querría decir que haya autocorrelación de orden 2? Pues eso quiere decir que el error que encontramos en el 2024 viene explicado parcialmente
por el error del 2023 y por el error del 2022. ¿Podemos encontrar autocorrelaciones de órdenes superiores? Por supuesto. Para este curso, ningún problema. Para este curso, nos vamos a fijar simplemente en el contraste de Durbin y Watson, que lo que analiza es si el error del 2024 viene explicado o no parcialmente por el error del 2023, por el error anterior. Esto sería autocorrelación de orden uno, ¿vale? Entonces, este contraste lo que te va a decir es, como puede ser aquí, hipótesis nula. No hay autocorrelación. Hipótesis alternativa. Existe un problema de autocorrelación de orden uno. Vale. Si hay de orden uno, ¿podría ser que hubiera de orden 2, de orden 3? Sí. O no. Podría ser. Pero si hay autocorrelación de orden uno, quiere decir que ya hay autocorrelación. Por eso nosotros nos pararemos en la autocorrelación de orden uno. Porque la autocorrelación de orden uno quiere decir es que el error de hoy depende del de ayer. Esto ya, entre comillas, estaría violando el supuesto de no autocorrelación y aquí habría que corregirlo. Ya está. Fuera. ¿Vale? Porque obviamente si hay autocorrelación de orden 2 o un de orden superior, de orden uno va a haber seguro. Así que nosotros pararemos con el uno. Entonces, el contraste de Durbin y Watson lo que hace es hacer un análisis que calcula un p-valor, y este p-valor, como siempre, nos dirá si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Como siempre, el criterio será el mismo de siempre. P-valor. El p-valor es un valor que nos indicará si acabamos rechazando o no. Si el p-valor es inferior a 0,01, eso quiere decir que rechazamos la hipótesis nula al 1% de significatividad, con lo cual hay autocorrelación. Y los menos cuadros ordinarios no son los más eficientes. Lo mismo con el 0,05 y lo mismo con el 0,1 si queremos ser un poco más laxos. Entonces, igual, como como puedes comprobar, es lo mismo que hemos hecho con cualquier contraste de hipótesis. Hipótesis con un contraste de hipótesis que siempre lo practicas para el examen, ¿qué hacemos? Hipótesis nula. En nuestro caso, no hay autocorrelación. Esta RO, que es la que mira si hay relación entre el error de 24 y el error de 23, es igual a cero, con lo cual el error del 23 no explica el del 24. Hipótesis alternativa. Esta RO es diferente de cero. ¿Qué quiere decir? Pues que el error del 2023 explica parcialmente el error del 2024, implicando que la hipótesis alternativa es justamente que sí que hay autocorrelación. ¿Vale? Si podéis comprobar, es muy similar a lo que hacíamos con un contraste de significatividad individual. Beta 1, hipótesis nula, beta 1 igual a cero, variable no significativa. Hipótesis alternativa, beta lo que sea, diferente de cero, variable significativa. ¿Cómo lo resolvíais? Con el p-valor. Si el p-valor era más pequeño que estos valores, implicaba que rechazábamos la hipótesis nula y decíamos que la variable era significativa al 1%, 5% o 10%. Pues aquí igual, aquí exactamente igual. Hipótesis nula, no hay autocorrelación. La relación entre error 23 y error 24 es cero. No hay autocorrelación. Alternativa, la RO es diferente de cero. El error del 23 explica parcialmente el error del 24, con lo cual hay autocorrelación. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Pues lo veremos en el ejemplo de Gretel. Vale, hasta el momento, ¿alguna cosa que quieres comentar? Vale. Entonces, si hacemos el contraste de correlación y encontramos que hay autocorrelación, no nos podemos quedar aquí. No podemos decir, vale, hay autocorrelación, nos quedamos aquí. No. Lo que debes hacer es explicar, vale, habiendo un problema de autocorrelación, los estimadores por mismos cuadros ordinarios ya no son insesgados, no son los más eficientes, con lo cual no son los mejores estimadores. Y esto implica que deberemos hacer una inferencia robusta a la autocorrelación, que es lo que haremos en Gretel. Y veréis que esto es muy, 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 muy simple. Es apretar un botoncito, el mismo botoncito que el de elasticidad, y te corrige y te hace una estimación robusta. ¿Vale? Entonces, con esto en teoría ya hemos acabado el tema 10 y aquí tienes un resumen del tema para que puedas tener más o menos claro cómo funciona, con el resumen de los problemáticas y todo.
¿Y qué haremos la próxima sesión? Bueno, la próxima sesión, repaso. Todas las dudas que tengáis que me planteéis en la clase. Todas las dudas que aparezcan en el foro, que resolveré tanto en el foro como en la sesión de dudas. Explicación de todo lo que pueda faltar sobre el examen. ¿De acuerdo? Lo haremos en la próxima clase, que será el próximo viernes de 9 a 10. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos ahora a aprovechar. Vale. Y os voy a compartir ahora el Gretel. Antes de resolver la actividad 3, voy a hacer un ejercicio de Gretel de autocorrelación. Vale, vale, ya podéis ver la pantalla de Gretel, ¿verdad? Entonces, archivo. Abrir archivo de datos. Voy a escoger un archivo de muestra, que es lo mismo que haréis vosotros el día del examen. Sería. Cogeré. Vale, vale, por ejemplo, cogeré. Este de aquí. Population of the United Kingdom. Bueno, aquí no te lo pone. Green. Y cogeremos aquí, bueno, coger que pone aquí. ¿Ves que pone time series? Si es un time series, implica que esto es una serie temporal. Vale, le doy aquí. Vale. Y como habéis comprobado, como hemos cogido una serie del Gretel directamente, un segundo, ¿qué ha pasado aquí ahora? Vale, vale, vamos aquí de nuevo a. Ya me ha cerrado Gretel. Me ha dado error. Pido disculpas. Vale, vuelvo de nuevo, archivo, abrir archivo de muestras. Ahora sí. Vale. Importante. Eh, Como es un archivo de muestra y Gretel ya sabe que es un archivo temporal, no te va a pedir. Pero si vosotros subís un archivo de Excel para vuestras actividades y es una serie temporal, Gretel siempre os pedirá al principio que le indiquéis, vale, pero ¿esto qué es? ¿Temporal o no? ¿De acuerdo? Aquí no te lo pide porque ya sabe que es temporal. Vale. Entonces, tenemos un modelo con diferentes variables, tampoco me importa mucho ahora, y vamos a hacer ahora un modelo, que es mínimos cuadrados ordinarios, en el cual tenemos como variable dependiente el pi per cápita real, que es esta variable de aquí, en relación a qué variables. Ah, esto no lo estáis viendo. Vale, un segundo, perdón. ¿Qué variables tenemos? Pi per cápita real, el gasto real de los consumidores, la inversión del sector privado en términos reales, el gasto del gobierno en términos reales, la renta per cápita disponible de los consumidores, índice de precios al consumo, el IPC y otras variables. Entonces, voy a hacer ahora construir un modelo de unos cuadros ordinarios. ¿Cómo construimos? Pues como siempre. Variable dependiente aquí arriba, el PIB per cápita real, dependiendo del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas privadas, del gasto del gobierno,
de la renta personal de las familias y del IPC. Vale, y aceptamos. Os dará el modelo, que ahora os comparto. Y aquí tienes el resultado del modelo. ¿Vale? Claro, lo típico. Aquí tengo, por ejemplo, diferentes variables de Dublin y Watson y otras variables. Vale, entonces, este sería el modelo. ¿Cómo analizamos el problema de autocorrelación en este modelo? Vais aquí a contrastes y veréis que aquí abajo os sale una cosa que pone valor P del estadístico Durbin y Watson. ¿Lo veis? ¿Veis que aquí abajo sale valor P, que estoy marcando aquí con el valor P del estadístico? Bien, entonces le dais y os saldrá otra pantalla con el resultado. Y tenéis aquí dos valores de autocorrelación. En este sentido, lo que tenéis los dos valores es H1. ¿Cuál os tenéis que fijar vosotros? El que sea diferente de uno. ¿Vale? ¿Qué el test estadístico de Durbin y Watson nos da tanto posibilidad de que haya correlación positiva como correlación negativa? ¿Vale? Lo más normal es positiva. Con lo cual, por eso ya os digo que lo más probable es que os tengáis que fijar en este valor de aquí. Pero no os da hipótesis nula, hipótesis alternativa. Os da hipótesis nula y dos hipótesis alternativas, que es que la autocorrelación sea positiva, es decir, que si hay un error en 2023, este error hará que aumente el error del 2024, o autocorrelación negativa, que sea un error en 2023, disminuye el error del 2024. A ver, en general va a ser positivo, ¿vale? O sea, por esa razón, que os fijéis directamente en este de aquí. Pero para cualquier actividad o para cualquier cosa que hagáis, la autocorrelación siempre la haréis mirando el valor que no sea uno. En este caso es este de aquí. Y os da el valor P. ¿Cuál es el valor P? ¿Veis que el valor P es 1,11 por E a la menos 0,16? ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos 0,15 ceros, 0,015 veces y un uno. Esto implica que el valor, si comparamos con el valor, si comparamos el valor, este P valor con los de corte, ¿cómo sería este valor? Más pequeño que 0,01. Vamos ahora, yo comparto y yo os pongo la pantalla de los apuntes. ¿Este P valor cuál es? Perdón, no sé qué ha pasado. Perdido, se ha perdido la. Ahora, perdón. Ahora sí. Se me ha ido la pantalla de la universidad, terror por mi parte. Aquí. Si comparamos este valor del 0,001, bueno, 0, muchos ceros, como este valor de 0,0000015 veces y un uno es más pequeño que 0,01, ¿qué diríamos? Diríamos que rechazamos la hipótesis nula al 1% de significatividad, con lo cual tenemos un problema de autocorrelación. Y no solo eso, que además el Gretel nos indica que esta autocorrelación es positiva. Es decir, que el error del 2024, bueno, que el error de 2023 aumenta el error que cometemos en el 2024. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Veis cómo se realizaría este ejemplo de autocorrelación? Vale. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una base de datos en la cual no es de serie temporal? Voy a compartir de nuevo Gretel. ¿Vale? Archivo. Voy a coger un archivo de muestra que sea diferente.
Uno que sea cross-section. Vale. Mm, es otro modelo diferente, muy sencillo, como es con las variables. Un modelo, incluso este sería muy extremadamente sencillo. Eh, en las notas en la universidad, dependiendo de las notas en el instituto. Os voy a compartir la pantalla con el resultado. ¿Veis aquí el resultado? Si yo voy a hacer contraste, ¿veis aquí qué pasa con con esta serie, con estos contrastes que serían para series temporales? No puedes hacer el estadístico del valor P, del Durbin y Watson. Es decir, si me lo invento, ¿eh? En el examen tenéis una serie transversal y se os pide una pregunta que es, comprueba si hay autocorrelación. Vosotros mismos al hacer la autocorrelación veréis que no podéis hacer la autocorrelación por razón, porque es una serie, es una serie transversal. E incluso Gretel no os permite hacer este contraste de Durbin y Watson porque él mismo sabe que esto no es transversal. Ay, perdón, no es temporal, no son datos de panel, no hay problema de autocorrelación, con lo cual no me pides hacer un contraste que no tiene sentido hacerlo. ¿Vale? Entonces, si en el examen veis que no podéis hacer este cálculo es porque la serie no tiene problemas de autocorrelación. ¿Vale? ¿Algún problema con esto? ¿Alguna cosa? ¿Ya queda claro cómo hacer el contraste de autocorrelación? Vale. Si nadie responde, entenderé que vamos yendo adelante. Vale, pues ahora vamos a hacer Vamos a resolver la actividad número 3. La actividad número 3 era más o menos bastante sencilla. Había un problema, eso sí que lo comentaré ahora. Y por esa razón que voy a ser... ¿Veis ahora la actividad número 3, verdad? Vale, la actividad número 3 estaba relacionada con variables ficticias y se os pedía que analizarais las ventas de mascarillas de una empresa dependiendo del precio de las mascarillas y de la ubicación de las tiendas, si estaban dependiendo de en qué comunidad autónoma estaban ubicadas las tiendas, ¿vale? Entonces, para ello, em, ¿qué os pedía? Apartado uno, estimar los parámetros del modelo, ¿vale? Y segunda, en el mismo apartado número uno, os pedía que fuerais a una herramienta de inteligencia artificial llamada Julius AI, que sirve para analizar bases de datos, que cargarais el dato y que pidierais en la IA si las ventas en La Rioja y en Asturias eran similares o no. ¿Vale? Y que luego interpretar los resultados con los resultados de Gretel. Calcular los intervalos de confianza al 95% y calcular el volumen de ventas previsto para una comunidad autónoma en Cataluña si el precio es 1,5. Entonces, ¿cómo se realizaría? Vamos a hacerlo. Primero, estimamos por metro el modelo. Vamos a Gretel. Iremos aquí a archivo, abrir archivo de datos. Yo la tengo aquí, Act3 dataset. La abrimos. Aquí comenzar a importar en la correspondiente 1.1. Y aquí, lo que comenté antes, ¿qué dice Gretel? Los datos que se importan han sido interpretados como cross-section, series transversales. ¿Quiere darle a los datos una serie de interpretación de series temporales o datos de panel? Si le entonces, obviamente, ¿qué vamos a decirle? En nuestro caso, decirle que no, porque no lo es, pero si lo fueran, diríamos que sí. Le decimos que no, y ahora veréis ahora cuando hagamos el modelo que justamente no os va a poder hacer, no os permitirá hacer el cálculo de la autocorrelación. Vale, una cosa que hemos encontrado en la corrección de actividad. Em, hay un problema con el enunciado. Quizás os hayáis dado cuenta. En el enunciado se indica que el modelo tiene que incorporar Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Pero no incorporabais ni La Rioja ni, aquí está el error, Canarias.
Aquí está, entonces aquí yo voy a ser muy flexible. Como el error está por parte del enunciado, voy a corregir la actividad como si vosotros, es decir, si hacéis la actividad sin incorporar Canarias y ni La Rioja y hacéis un análisis, lo voy a corregir, como si estuviera bien realizado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la cosa. En tu caso, Elena, esto sería incorrecto. ¿De acuerdo? Pero, como he dicho, como el enunciado os pedía hacer el modelo, claro, que es que vosotros os piden que hagáis un modelo que no esté Canarias, y, claro, podéis decir, ¿por qué pongo Canarias y me piden que no las ponga? Explícitamente me están diciendo, haz este modelo y no hay Canarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacéis esto, los resultados no son coherentes. Y vais a tener un problema para poder interpretar correctamente los datos porque es un problema importante. Entonces, habría diversas soluciones. Solución uno: ir aquí a Canarias, marcarlo, botón derecho y pone aquí, borrar. Te la eliminas. ¿Por qué? Porque recordamos, es importante, ¿cómo se mete una variable cualitativa en el modelo? Pues se crean tantas dummies como categorías menos una. Entonces, aquí cuántas tenemos: una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 categorías diferentes. ¿Cuántas ficticias que tenemos que meter en el modelo? 16. Siempre, siempre. Si quitáis La Rioja, pues tenéis que poner todas las otras: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera. Entonces, para hacer el modelo correctamente, el modelo es, en los cuadros ordinarios, ahora os lo comparto pantalla. El modelo sería ventas, dependiendo del precio. ¿Y qué es lo correcto? Pues poner todas las categorías existentes, todas, menos La Rioja, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. ¿Vale? Ah, por cierto, que me doy cuenta. Em, En comentario que os hago, no, se me pasó porque quería explicar qué pasaba cuando no había cuando había series no temporales. Ahora, imaginaros, que no es el caso, pero imaginaros que esto es una serie, que es un modelo de series temporales y hemos encontrado que hay problemas de autocorrelación. ¿Cómo se soluciona? Pues, ¿veis aquí que pone estimaciones típicas robustas? ¿Lo veis? ¿Veis aquí que en la pantalla pone estimaciones típicas robustas? Pues, ¿qué es lo mismo que hacíamos para la heterocesticidad? Pues si hay autocorrelación, clicáis el botoncito y hacéis la estimación. Me diréis, pero esto es lo mismo que hacemos con autocorrelación. Correcto. Ay, bueno, con heterocesticidad. Correcto. Este botón lo que hace es que el modelo realice la matriz de variancias y covariancias, ajustando la matriz a autocorrelación y o heterocesticidad. Es decir, si hay problemas de autocorrelación, te los corrigen. Si hay problemas de heterocesticidad, te los corrigen. Si hay un problema de autocorrelación y heterocesticidad a la vez, pues te corrige los dos al mismo, perdón, te corrige los dos al mismo tiempo. Vale. Pero no es el caso porque en el caso no es así. Entonces, este sería el modelo correcto. Repito, si alguien me ha hecho este modelo y no ha puesto ni Canarias ni La Rioja, para mí es correcto, porque el error viene del enunciado. ¿De acuerdo? Problema. Ahora, comentario. Si esto es el examen, no sería correcto, ¿vale? Porque repito, en un modelo en el cual tenemos una variable con 17 categorías,
se deben incluir 16 ficticias. Todas menos la que dejemos como referencia, que en este caso es La Rioja. ¿De acuerdo? Para corrección de actividad, me da igual. El error, asumiré que es el error del enunciado y el error viene por parte de la asignatura y no vuestro. Con lo cual, si alguien me ha hecho el análisis sin Canarias y sin La Rioja, lo corregiré igual como si fuera perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué se debería haber hecho? Opción uno: poner todas incluyendo Canarias. Opción 2: si tú quieres seguir el modelo igual, igual, igual que lo que se indica en el enunciado, no puedes incorporar Canarias. Tendrías que haber ido a la base de datos y decirle a Gretel, por favor, borra Canarias, como si no existiera, como si Canarias no fuera relevante, como si a ti no te interesa hacer el modelo de Canarias porque dices, como ¿vale? Simplemente esta sería la idea. Tampoco me preocupa, porque digo que en el examen esto no va a pasar. Pero si queremos hacer lo correcto, y siempre tiene que haber tantas categorías, tantas ficticias como categorías menos una. Si en el modelo no está Canarias ni La Rioja y tienes que dejarlo en función de La Rioja, eso quiere decir que Canarias se eliminaría. Pero bueno, tampoco es una cosa que sea muy importante ahora. Vale, este sería el modelo correcto, que si lo hacéis así, perfecto. Y si lo ves esto sin Canarias, pues perfecto. Aceptamos y vamos aquí al resultado. Veis el resultado y tenéis este modelo de aquí. Como podéis comprobar, os da los resultados de diferentes. Vale, esto sería la parte uno, que sería la parte uno, que sería simplemente el enunciado cuando os pedían que hicierais la estimación del modelo, interpretando los parámetros. Pues interpretando los parámetros, pues quiere decir lo típico. Mm, sería, pues, las únicas variables significativas serían Cantabria, Castilla-La Mancha al 1%, Castilla-La Mancha al 10%, Cataluña al 5%, al 15% y País Vasco al 10%. El resto de variables no son significativas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Y hago la pregunta para vosotros, para vosotras. ¿Qué quiere decir el coeficiente de Cantabria que sea 18,5? ¿Vale? Recordad, la variable ventas está valorada en miles de unidades. ¿Qué quiere decir? No, aquí está la cosa. Por eso voy a comentarlo y a vosotros. Recordad, estamos hablando, estas variables de aquí son ficticias. Son ficticias que están siempre en relación, vale, en 0,1, porque son variables cualitativas. Andalucía no tiene un número, a Cantabria no tiene un número, o sea, es una comunidad autónoma. Estamos indicándolo respecto siempre a la referencia, ¿vale? Y justamente, por eso que respondierais, porque quiero que es muy claro. Sí, Miriam, vamos aquí a entenderlo. Porque esto es justamente la respuesta que no queremos en un examen. Porque es el error de decir, no queda claro cómo funcionan las variables ficticias. La variable ficticia, en este caso 18,5, siempre nos indica la variación de las ventas de Cantabria en comparación con la comunidad o con la categoría de referencia, que en este caso era La Rioja. Y recordamos que la venta está en miles de unidades, con lo cual tu respuesta, más que por cada uno comente Cantabria, es que Cantabria no puede aumentar uno. ¿Por qué razón? Porque como es una ficticia, Cantabria eso puede valer. Es una variable que vale cero, cero, si, no está, si, si el cliente no es cántabro, y uno si el cliente es de Cantabria. Con lo cual no puedo aumentar uno. No es que aumente 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. No, no. Aquí es. En comparación con La Rioja, un cliente que esté ubicado en que esté ubicado en Cantabria compra
18.500 mascarillas, bueno, 18.544 mascarillas más que un cliente ubicado en La Rioja. Esto es lo que nos indica este 18,5. El de Cataluña, 9,68. ¿Qué nos dice 9,68? Pues se nos dice que si tenemos un cliente ubicado en Cataluña, este cliente comprará de media 9.682 mascarillas más que un cliente ubicado en el de referencia, que es La Rioja. O sea, aquí no hay un incremento de unidades. Aquí simplemente es A con B. Un cliente ubicado en el País Vasco comprará de media 7.637 mascarillas más que un cliente que está ubicado en la referencia, La Rioja. ¿Se entiende, Miriam? Aquí no hay aumentos de unidades. Aquí es comparar A con B. Comparar Cantabria con la referencia, La Rioja. Comparar Cataluña con la referencia, La Rioja. Vale, entonces, siguiente pregunta de enunciado. Vale, estimar los parámetros, interpretar los parámetros. Vale, dicen, los colaboradores están convencidos que en Asturias superan volumen de ventas a La Rioja en 68.000 mascarillas como término medio. Os piden que hagáis el contraste de hipótesis utilizando una herramienta de inteligencia artificial, que en este caso sería Julius AI. Te piden ingresar, registrarte, cargar el dataset y entonces pedirle a la IA que primero calcule las ventas medias y que haga la prueba T la prueba T de comparación de medias. Vale, pues yo ya voy directamente. En este caso es hacer los mismos los pasos que os pide, ¿vale? Aquí tenéis lo que he hecho yo con el Julius AI. He accedido, me he registrado, he incorporado la base de datos, que esta es la base de datos, como ves aquí pone Act3 Dataset Norm Skincare. Y aquí sale la base de datos. Cliente uno precio, venta, Andalucía. ¿Qué le he pedido primero? Calcula las ventas medias en Asturias y La Rioja, que es lo primero que os pedía. ¿Vale? Pues le sale que la venta de mascarillas medias en Asturias es 147,81 de 47.000, mientras que la venta media en La Rioja es 150.000. Que es lo primero que os pedía el enunciado. Segunda parte, que realices la prueba T de comparación de medias. Entonces le pides a la herramienta, realiza prueba T para comparar las medias y hace, vale, prueba T. Pues la prueba T te implica hacer la prueba T de muestras independientes para comparar las muestras de ventas de Asturias y La Rioja. ¿Cómo se hace esta prueba T? Te calcula la media para cada comunidad, la desviación típica para cada comunidad, el tamaño muestral, es decir, cuántos clientes hay en Asturias y cuántos clientes hay en La Rioja, y con esto te da el valor de la T. ¿Vale? Para el caso de la estándar o asumiendo varianzas iguales. Tampoco te pongo en duda, quedan valores similares. ¿Y qué te dice? Como el valor del p-valor es 0,5, superior a 0,05, entonces te dice que no hay evidencia estadísticamente significativa para decir que la media de ventas en Asturias y La Rioja sea distinta. Entonces, si esta es la respuesta que te dice esta herramienta de inteligencia artificial, cuando vamos a la pregunta del enunciado que nos dice, los colaboradores están convencidos de que en Asturias se venden 68.000 mascarillas más que en La Rioja. ¿La respuesta cuál sería? ¿Cierto o falso? ¿Qué os dijo la herramienta de inteligencia artificial? Os dijo que no hay evidencia extremadamente significativa para decir que la media de ventas en Asturias y en La Rioja sea distinta. Con lo cual, si la herramienta está diciendo con el contraste contraste de T para las mesas independientes que no hay evidencia que las ventas en las Asturias y en La Rioja sea diferente, ¿puede ser que se vendan 68.000 mascarillas más en Asturias que en La Rioja? ¿Sí o no?
¿Nadie se atreve? ¿Alguna voluntaria? Vale. Bueno, tampoco pasa nada. Entonces, la herramienta está diciendo que no hay evidencia significativa de que, que la venta media de Asturias sea diferente a La Rioja. Eso es como deciros que, en principio, podemos decir que las ventas medias de mascarillas en Asturias es la misma que en La Rioja. Así que a la pregunta que hacían la gente de, ¿nosotros creemos que en Asturias se venden 68.000 mascarillas más que en La Rioja? La respuesta es no, no es cierto, porque con la comparación de medias, el estadístico de comparación de medias, vemos que las ventas en Asturias y La Rioja, la venta media es similar, no es distinta. Pero igualmente, ¿cómo lo comprobaríamos con los resultados de Gretel? ¿Qué es lo que se podía apartado? ¿Qué se podía apartado 3? Perdón, a ver si aprovecho. El apartado 2, perdón, os pedía. Ah, no. O sea, comparar los resultados proporcionados. El último la última pregunta, apartado uno. Comparar los resultados proporcionados con Gretel. Para comprobar. Aquí la idea es realmente decir, mira, la gente se cree que se ve que en Asturias se venden más mascarillas que en La Rioja. Esta herramienta que te hace el estadístico T de medias te dice que en principio no, pero vamos a ver qué hace la estimación. Pues la estimación nos dice que en Asturias el coeficiente es negativo. Bueno, pero pregunta que os hago, ¿es significativo este coeficiente, el de Asturias? ¿El coeficiente asociado a Asturias es significativo? ¿Sí o no? Esto debes saberlo, ¿eh? Vale. Como vemos que el estadístico no es significativo, no soy una estadista aquí, eso quiere decir que la venta de mascarillas en Asturias no es diferente. O sea, este estimador no es significativo, es decir, que no podemos rechazar que este valor sea cero realmente, y si este coeficiente no podemos rechazar que sea cero y asumimos que podría ser cero, eso implica que cuando comparamos Asturias con La Rioja, las ventas medias de Asturias no son diferentes a la de La Rioja. Se confirma lo que nos indicaba el cálculo de la herramienta artificial. ¿Vale? Bien, apartado 2. Ahora sí. En el apartado 2 os pedía que hicierais calcular los intervalos de confianza al 95%. Pues para calcular los intervalos de confianza al 95%, bueno, y luego os pedía que, viendo los resultados del intervalo de confianza, podemos llegar a la misma conclusión que con el coeficiente, con el estadístico de significatividad individual y con lo que nos ha dicho la herramienta de inteligencia artificial. Pues vamos a hacerlo. Vamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos aquí, análisis, intervalos de confianza para los coeficientes. ¿Veis? Repito, análisis, intervalos de confianza para los coeficientes. Clicáis aquí y os sale una nueva pantalla donde os da justamente estos intervalos al 95%, con lo cual aquí no tendréis que hacer nada. ¿Qué vemos para el caso de Asturias? Para el caso de Asturias, veis que el intervalo de confianza, ¿entre qué valores va? Entre -9,3 y 6,9. Es decir, el cero está incluido en ese intervalo. Repito, para que lo penséis. El cero está incorporado en este intervalo de -9,3 más 6,9. Como la respuesta es sí, lo que diremos es que lo mismo que hemos hecho antes. No podemos rechazar la hipótesis nula que el coeficiente sea cero. Y si el coeficiente es cero, implica que las ventas en Asturias no son diferentes a las ventas de La Rioja,
Por lo tanto, no puede ser que en Asturias se vendan 68.000 mascarillas más que en La Rioja. ¿Vale? No solo esto, pero ya son como otro comentario. ¿Qué pasaría si queremos hacer un intervalo de confianza al 99%? Vais aquí al alfa y marcáis 0,99. Aceptamos. Y os da un nuevo valor diferente. ¿Qué pasa si os decimos, no, mira, vale, vamos a ser un poco menos laxos y calcula si en Asturias las ventas son diferentes que en La Rioja al 10%? Vais aquí al intervalo de confianza, al alfa, y ponéis 0,9 y debes aceptar. ¿Y qué veríamos? Pues que incluso al 90 con un intervalo de confianza del 90%, el intervalo de Asturias es entre menos 8,0 y 5,6. Es decir, seguimos incorporando el cero, por lo que la variable deja de ser, la variable no es significativa y no podemos afirmar que las ventas de Asturias sean diferentes que las ventas que se están realizando en La Rioja. ¿Habría otra manera de hacerlo? Sí, habría otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería a través de un contraste de hipótesis, un contraste de detección lineal. ¿Cuál sería? Vale, pues vamos a no compartir con el contraste de detecciones lineales. Vale, voy a hacerlo de nuevo porque podéis verlo. Créate el modelo. Otra manera de hacerlo es simplemente contrastar esta hipótesis, que la beta sea igual a 68.000. Contrastes. ¿Ves aquí al de contraste de detección lineal? Y una vez ese contraste de detección lineal, que os aparecerá esta pantalla. No, no me aparece aquí ahora. Podéis verlo. Ah, sí, que lo estáis viendo, ¿verdad? Y yo cortándolo. Vale, perdón. Sé que lo veis. Vale, aquí recordad, tenéis que poner el contraste. ¿Cuál sería? Recordad, la constante para Gretel no es beta cero, es beta uno. Con lo cual, tenemos constante beta uno, precio beta 2, Andalucía beta 3, Aragón beta 4, Asturias beta 5, Baleares, no, ya está, Asturias. Asturias beta 5. Pues, ¿cómo haríamos? Pues recordamos la ayuda, si no nos acordamos, pues sería simplemente beta 5 minúsculas, igual a 68. Y le damos a aceptar. Ahora sí, os saldrá otro cuadro, que sería este resultado. El contraste de detecciones lineales. Vais aquí al p-valor. ¿Y qué pone el p-valor? El p-valor pone 1,05 elevado a la e a la menos 0,38, perdón. ¿Qué quiere decir? Pues 0,37 ceros y un 1. Como este valor es más pequeño que 1, perdón, que 0,01, rechazamos la hipótesis nula al 1% de significatividad. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula es esta de aquí, que las ventas en Asturias son 68.000, que en Asturias se venden 68.000 mascarillas más que en La Rioja. Rechazamos la hipótesis nula que esto pase. Con lo cual, también podríamos hacerlo de esta otra manera. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, pues para acabar la clase por hoy, porque ya está, y dejaremos para la semana que viene la resolución de los supuestos. Modelo. Este es el modelo, ¿vale? El modelo de respuesta. En este sentido,
el último apartado, ¿qué os pedía? Ya acabamos la clase de hoy, que es un poco más pesada, siendo hora y media. El último apartado os pedía simplemente, vale, si la empresa está barajando incrementar el precio del producto en 1,5 euros con respecto al que era el precio medio, ¿cuál será entonces el volumen de ventas previsto para Cataluña? ¿Qué necesitamos? Primero de todo, necesitamos saber el precio medio. Vale, esperamos. ¿Qué os piden? ¿Qué os piden? Si la empresa está barajando incrementar el precio del producto en 1,5 euros con respecto al que era el precio medio, ¿cuál será entonces el volumen de ventas previsto para Cataluña? Lo primero que necesitamos hacer que es calcular justamente este precio medio. Vais al Excel, pedís la media, vais a la herramienta de inteligencia artificial, le pedís que calcule el precio medio, que es lo que justamente lo que he hecho yo, porque podéis verlo. Le he dicho, calcula el precio medio. Me ha calculado que el precio medio es 20,0044. Pues ya lo tenemos. Vamos aquí y tenemos precio medio 20,0044. Entonces, te piden, calcula el número de ventas si si incrementamos el precio en 1,5 respecto al precio medio para Cataluña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precio medio 20,004. Si subimos el precio en 1,5, el precio medio es 21,5044. Redondeándolo porque es un precio, porque estamos hablando de euros, 21,5. Este es el precio ahora de venta. ¿Para qué comunidad queremos saber las ventas? Para Cataluña. Con lo cual, Cataluña, el valor de Cataluña será igual a 1, porque es una ficticia. ¿Cuál será el valor que le daremos a todas las otras variables del modelo? Para Asturias, cero. Aragón, cero. Galicia, cero. Madrid, cero. Andalucía, cero. Vale, en hipótesis global, aprovecharé, mira, Miriam, aprovecho tu duda. Acabo de explicar la 3 y utilizaré el mismo resultado de la pantalla para enseñarte cómo hacer el hipótesis, la duda de cómo realizar una hipótesis global, que es muy sencillo, como ya verás. ¿Vale? Entonces, acabo también mi actividad y te hago la duda. ¿Cómo será este modelo que tenemos aquí arriba ahora? Pues el modelo será, donde pone precio, ¿cuál es el precio? 21,50. Andalucía, cero. Perdón. Andalucía, cero. Aragón, cero. Asturias, cero. Baleares, cero. Cantabria, cero. Castilla-León, cero. Castilla-La Mancha, cero. Cataluña, aquí, uno. Importante, uno. Comunidad Valenciana, cero. Extremadura, cero. Galicia, cero. Madrid, cero. Murcia, cero. Navarra, cero. País Vasco, cero. Más, y aquí es importante, aquí incorporaríamos Canarias. Faltaría que incorporar, para que quede claro, más Canarias, que sería la 17. Canarias también es cero. Claro, no afectaría, pero hacerlo correctamente quiero ponerlo porque no he quedado. Entonces, ¿cuál sería el modelo? Pues sería simplemente este de aquí. Beta uno. ¿Cuánto valía beta uno? Pues beta uno, el modelo, si no, era 1,11. Pues 1,11
por 21,5. Más, ¿cuál era todos los betas que hay por aquí nos importan nada, excepto ¿cuál? El de, el de Cataluña. ¿Cuál es el valor de Cataluña? Voy al modelo y era 9,68. Pues más 9,68 por 1. Y esto da, voy a hacer el cálculo, 33,545. Es decir, si subimos el precio un euro y medio respecto a la media, las ventas esperadas de mascarillas en Cataluña será 33.555 mascarillas. Recordad que las ventas están en miles de unidades. ¿De dónde salen estos valores? Por si tienes alguna duda, el 1,11, perdón, el 1,11 y el 9,68. Pues si vamos aquí al modelo, tenemos que la variable precio es 1,11 y la variable Cataluña es 9,68. En ese sentido, nos indicarían que las otras no nos importan porque hemos visto que las betas para todas las anteriores son igual a cero. ¿Vale? Entonces, esta sería la resolución de la actividad 3. ¿Vale? Dicho esto, voy con tu duda, Miriam. Tu duda es cómo hacer un contraste de hipótesis global, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haremos para este caso de aquí? Para este caso de aquí, bu- vuelvo al Word porque podéis verlo mejor. Este es el modelo, ¿verdad? Este es el modelo original, e in- donde tenemos beta uno precio, beta 2 Andalucía, Aragón, todas las comunidades, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería el contraste de hipótesis global? Pues el contraste de hipótesis global es muy sencillo. Hipótesis nula, H0. Beta uno igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 beta 5 beta 6 hasta la última de todas, que es beta 17. Igual a cero. Esta es la hipótesis nula. Hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Alguna, alguna de las betas, bu- alguna de las betas es diferente a cero. Voy a hacerlo con letra. Es decir, Miriam, el contraste de hipótesis global es simplemente hipótesis nula. Todas las betas del modelo, pero todas, 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 menos la beta cero, beta uno beta 2 son cero. O sea, todas son no significativas. Hipótesis alternativa. Alguna de estas, una, la que sea, o más, una o más, pero con mínimo una, como mínimo una es diferente a cero. ¿Vale? Este es el contraste. ¿Cómo lo mediríamos en Gretel? Pues en Gretel simplemente irías aquí. ¿Ves aquí que pone valor P de F? Lo que he marcado aquí. Este valor de PDF es lo que nos indica si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Igual que siempre.
Tenemos que comparar este valor con ¿qué? Con 0,10, con 0,05 o con 0,01. Entonces, este valor es más pequeño que 0,01. Al ser más pequeño que 0,01, podemos afirmar a un nivel de significatividad del 99% que, que podemos rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que es como si no, y lo digo entre comillas, como si nos quedáramos con la alternativa. Dicho de manera, rechazamos esta hipótesis nula, con lo cual alguna de las betas, o una o más de las betas, es diferente a cero. Es decir, alguna de las variables independientes es significativa. Simplemente se hace de esta manera. Contraste, nula, alternativa. Miras en Gretel el valor P de la F y miras si ese valor es más pequeño o no que 0,10, 0,05 o con 0,01. Si es más pequeño, rechazas la hipótesis nula y el modelo es globalmente significativo. Si el valor del p-valor es superior a 0,10, no rechazas la hipótesis nula y el modelo no es significativo de manera global. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más claro ahora? ¿O hay alguna cosa extra? Miriam, si tienes que hacer un medio de contraste, porque se preguntaron en la pregunta de Excel, es justamente las cosas que haremos la semana que viene. Porque la semana que viene mi idea va a ser eh, resolver lo que no resolvimos de Gretel, del supuesto de Gretel, al empezar la clase. Resolver y luego resolver el supuesto de Excel para que podáis verlo. Cómo se haría mediante un contraste con el cálculo, entre comillas, manual. ¿De acuerdo? Si se os pide en Gretel es esto. Si se os pide en Excel, lo veremos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Vale. Ya nos hemos pasado un poco de la hora. Ah, pues ya está. Pues ya está. Entonces, perfecto. Pues ya está, me alegro. Pues entonces, un problema menos, Miriam. Perfecto, pues entonces si ya estaría, por ahí estaría todo. Recordad, próximo viernes, resolución de lo que queda de Gretel, del supuesto de Gretel. Resolución de la actividad para practicar de Excel y lo que haremos será, y luego clase de dudas. En principio es 1 hora, pero si hay que alargarse 10 o 15 minutos para poder resolver estas tres cosas, pues por mi parte no hay ningún problema. Si vos podéis, perfecto, si no, pues quedará grabado para que no podéis ir más allá de las 10. Y cualquier duda que tengáis, se la vais poniendo por el foro, podría prepararlas para que la clase fuera más fluida el próximo viernes y que nos dé tiempo a resolver todas las dudas, el supuesto de Gretel y el supuesto de Excel. ¿De acuerdo? Vale, pues que paséis un muy buen fin de semana. Adiós.